¿Qué tal amigos de Aportes? Bienvenidos al programa. Estamos en Red Norte TV. El día de ayer, como un reguero de pólvora, corrió por todas las redacciones un documento que casi fue un secreto de Estado, que fue el incremento de los sueldos a los señores congresistas de la República. Resulta que estos padres de la patria, ¿no? Resulta que los señores padres de la patria se han actualizado, dicen, se han actualizado con sus remuneraciones, con lo que persiguen, mientras que la población en nuestro país, estimados amigos, mientras que los trabajadores siguen ganando una miseria prácticamente, el Congreso de la República se han dado el lujo de incrementarse el sueldo. Congresistas se aumentaron el sueldo de 15.600 a 23.217 porque dicen que no les alcanza. Con este incremento de los 15.000, los gastos de representación suben prácticamente a 11.000. O sea, tienen 15.600 más los 11.000 soles que van a tener más realmente de la cifra que hemos indicado, que son los 23.600, ¿no? Bueno, esto realmente se ha ganado no solamente el repudio, los congresistas de la República no solamente se han ganado el repudio de los ciudadanos peruanos, sino eh, la desfachatez que tienen los señores congresistas, la conchudez, dicen el, el criollo peruano, ¿no? De en medio de la recesión, en medio de la crisis, en medio del descrédito que tienen ellos, se han incrementado el sueldo. O sea, cómo ellos sí se actualizan con los precios de la canasta familiar, de los costos de viaje y todo lo demás. Y el trabajador común no tiene derecho a actualizarse. ¿Por qué no le incrementan el sueldo mínimo a los trabajadores? No. ¿Por qué no generan empleo para mucha gente que está sin empleo? El 70% de trabajo en el país es informal. O sea, los índices de desempleo se han incrementado de manera espantosa en nuestro país. Y sin embargo, nuestros padres de la patria, debajo de la mesa, se meten todos ellos para comerse la torta y la riqueza del país, e incrementarse los sueldos. Esto es una forma como estos caraduras que tenemos en el Congreso, ¿no? Se le sacan la vuelta al país, se aprovechan del poder que les ha dado la gente en el proceso electoral. Ese poder que les dan para que resuelvan los problemas, no les interesa resolver los problemas de la patria, les interesa resolver sus problemas, les interesa mejorar su economía. Y eso es lo que están haciendo. Esto es lo que está ocurriendo en el país. Un descrédito espantoso. Fíjese, acaba de emitir un informe la BBC de Londres, ¿no? En donde hay opiniones diversas en la que al Perú se le ve como el país que más vulnera los derechos de la ciudadanía. Y no estamos hablando solo de derechos humanos, estamos hablando de derechos básicos, los derechos al agua, los derechos al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Y este informe señala que aquí el Perú es un lugar, entre comillas, especial para hacer negocios con la educación, por ejemplo, para hacer negocios con el derecho al agua, para hacer negocios con la mano de obra barata, para hacer negocios de importaciones en donde hay un Estado que exonera de los impuestos de importaciones a los importadores. Aquí se hacen negocios a lo grande, a manos llenas, y todo es responsabilidad de este Congreso de la República. Y sin embargo, estos bandidos caraduras, ¿no? Tienen la desfachatez de incrementarse el sueldo por algo que no hacen en favor de la patria, sino lo hacen a su favor. O sea, yo no sé la verdad en qué va a terminar todo esto.
Pero hay una indignación enorme. El país hoy amaneció indignado totalmente por este incremento. Hay uno o dos congresistas que han salido a decir, yo no sabía, yo no estuve. ¿Cómo que no van a saber? Oiga, un congresista que dice que no sabe, es un adefesio, pues. ¿Cómo que no va a estar enterado de lo que pasa en el Congreso de la República? ¿Que no esté de acuerdo? Por favor, ¿quién no está de acuerdo que le incrementen su sueldo? Y no nos van a decir ahora los congresistas de la República que no están de acuerdo, que ellos han votado en contra. No es así, no es así. Esto va a generar una reacción social, yo no sé hasta dónde pueda terminar esto, pero lo que han hecho los señores congresistas en medio de esta crisis no es nada nuevo, no es nada bueno, va a tener consecuencias sociales y es grave, estimados amigos. Bueno, esto es lo que está pasando en el país. El otro tema en este documento que publica la BBC de Londres es el tema del Tribunal Constitucional, el descrédito que se ha ganado el Tribunal Constitucional. Y están advirtiendo los especialistas a nivel internacional, los constitucionalistas internacionales, pues que tiene que haber un cambio en el país. No puede ser posible que el Tribunal Constitucional esté protegiendo a alguien que está investigado por corrupción, que es la fiscal nada más y nada menos que la ex fiscal de la nación o la suspendida fiscal de la nación, cuando el Tribunal Constitucional debe garantizar que haya una investigación transparente. Y o la otra institución que ponen en este informe es el Congreso de la República del que ya hemos hablado. Y el Poder Ejecutivo que también está bajo la mira de las investigaciones por delitos de corrupción, por crimen organizado. Es gravísimo. Entonces, estimados amigos, finalmente, ¿qué es lo que quiero decir refiriéndome a estos temas que los toca la prensa y los comentaristas a nivel internacional? Que nos están mirando con mucha preocupación, que somos un país paria, en donde no se respeta nada, en donde no hay principio de autoridad, en donde la clase política hace lo que quiere y el pueblo peruano ahí agacha la cabeza que lo pisotee. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es cómo nos miran afuera. Dios mío, o sea, incluso si esto lo llevamos al terreno provincial, al terreno regional, imagínense pues un gobernante regional que tenemos que se ha ido a la China, tiene el desparpajo este señor gobernador de decir desde la China, ustedes hermanos peruanos son embajadores de la marca Lambayeque. ¿Embajadores? Si el único infeliz es él que está fuera del país y él puede ser el embajador. Los del Perú no pueden salir, o los de Lambayeque no pueden salir porque no hay trabajo. No pueden salir ni siquiera aquí a hacer un viaje interno a un pueblo joven porque la capacidad adquisitiva se ha reducido enormemente y los problemas que tenemos genera mucho desconcierto, mucho problema económico. Y este señor gobernador en el exterior nos dice que los lambayecanos somos embajadores de la marca Lambayeque. ¿Embajadores a dónde? ¿Embajadores a dónde? Se me parece una desfachatez tan monumental como la desfachatez de los congresistas de la República. Pero este señor ya está haciendo sus pintas, este gobernador de acá quiere ser candidato a la presidencia de la República. Dios, por favor. Este candidato quiere aspirar. ¿A quién le va a hacer creer o quién le va a creer que está haciendo una gestión excelente en la región Lambayeque? Cuando su carta de presentación debe ser una gestión extraordinaria en su región para que lo puedan aceptar como candidato a nivel nacional. Pero bueno, pues hay cada idiota que se cree Dios, pues, y no es más que un idiota. Vamos al corte comercial, amigos, y regresamos.
Bien amigos, tal como lo hemos señalado, el día de hoy vamos a tener una entrevista especial respecto a la publicación de este libro, El falso sheriff, la verdad sobre la lucha contra el crimen organizado, del autor Carlos Cabrejos Vega, periodista que el último viernes en Chiclayo se presentó este libro y que está mereciendo comentarios como es natural, tanto a favor como en contra o cuestionando también el contenido de este documento que ha sido publicado, como repetimos, presentado el día viernes. Está con nosotros su autor, Carlos Cabrejos Vega, y también hemos invitado a Óscar Capuñay Terán sobre el tema. Vamos a conversar de esto porque hay algunas reacciones que nos parece importante destacar y dejar como un precedente de los comentarios y las consecuencias de la publicación de este documento. Carlos Cabrejos, ¿qué tal? Gracias por atender nuestra invitación. Bienvenido a Aportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, don José, y también saludar también a don Oscar Capiñay. Gracias, bueno, presto para poder responder. Carlos, no sé, estás muy lejos del micrófono para Ahí, escucharnos mejor, ¿sí? sí, ya, Ya, perfecto. ahí está mejor, correcto. Te escuchamos, por favor. Bien, saludaba esa invitación, don José, don Pepe, y también saludar a don Oscar Capiñay por esta invitación y gustoso de participar en esta entrevista. Correcto, gracias, Carlos. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a ti, Pepe Juárez, y de igual manera a Carlos Cabrejo. Es un gusto enorme el estar con ustedes. Correcto. Vamos empezando para hablar del tema de este libro que presentó Carlos el último fin de semana. Carlos, la inspiración, el actor principal en la que te has inspirado es el ex fiscal Juan Carrasco Millones. Cuéntanos, por favor, esa decisión, dirían algunos, ese atrevimiento que has tenido para escribir este libro, por favor. Bueno, en realidad, yo desde siempre, desde hace un buen tiempo, aproximadamente 2018, empecé a desplegar mi trabajo de investigación ya respecto a cómo se conducía el fiscal Carrasco cuando trabajaba en la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado. Anteriormente lo hacía respecto a la desarticulación u operativos contra presuntas redes criminales. Y bueno, eso era obviamente parte del día a día que nosotros hacíamos, cumplíamos desde el diario para el que yo trabajaba, que es el diario La Verdad. Sin embargo, hay un punto de quiebre en el momento en el que nosotros, aparte de este trabajo diario que hacíamos, tuvo, digamos, un desbordante, un antes y un después, porque como parte de esta labor de investigación, de hacer el trabajo de campo, nos topamos en algún momento con una persona que empezó a cuestionar de una manera muy reservada esta labor de fiscal. Tuvimos en su momento la oportunidad de sentarnos a conversar, recogimos su testimonio y a partir de ellos que nosotros empezamos, al menos mi persona y el grupo de personas, de gente, de periodistas jóvenes la mayoría y algunos otros de otras profesiones, abogados también, empezaron de alguna manera a ayudarnos y a contribuir en esta búsqueda de documentación. Pero a mí me costaba mucho creer lo que inicialmente pudimos conocer a través de esta primera versión hablada. Y fue motivo por el cual en su momento yo le toco la puerta al fiscal Carrasco un sábado, 3 de la tarde, él se encontraba trabajando en su despacho y allí de testigo está otro fiscal de crimen organizado, bueno, que ahora ya no está, está duramente cuestionado, está investigado también por armar organizaciones criminales para proteger a otras. Ojo,
Es un detalle elemental. Y bueno, en esa reunión yo le expongo mi parecer, sobre todo le hago ciertas críticas respecto a que creía yo de que en su fiscalía habían personas, trabajadores o colegas de él, que no estaban haciendo su función y que por el contrario lo estaban, criollamente como se dice, lo estaban ratoneando. ¿Y cuál Él fue de su plano, reacción, Carlos? ¿Cuál fue la reacción cuando tú le increpaste este tipo de comentarios? él negó todo. Me dijo, no, Carlos, de repente me dijo que estaba llevándome por gente que no debía, digamos, no debía atender, que todo era falso, que en realidad estaba todo a la perfección en su fiscalía. Y bueno, definitivamente no, eso no me satisfizo, pero sí yo recuerdo que le dije, yo voy a continuar investigando y en algún momento, si es que hay irregularidades que evidenciar a través del periodismo, lo voy a hacer. Y a partir de eso ya creo yo empezaron. Correcto. O sea, inicialmente tú has sido amigo de Juan Carrasco. No amigo, pero porque en realidad en este trabajo del periodismo no solemos tener amigos porque mayormente son fuentes abiertas, fuentes cerradas, reservadas, son personas o autoridades de paso a las que uno recurre y hay algunas sí autoridades o personalidades con las que mayormente uno sintoniza porque obviamente están en esa línea de acción de trabajo. Y Carrasco Correcto. era una. En tu libro tú haces un seguimiento desde los inicios prácticamente de la función como fiscal de Juan Carrasco, ¿no? Pasas por todos los procesos de investigación y te afincas un poco más en las investigaciones estas que tiene con las mafias estas que ocurren en las cooperativas, ¿verdad? Claro, inicialmente es su presentación, su carnet de presentación, que es como integrante de esta mesa de diálogo de lucha contra las extorsiones, que le Ujú. proyectan principalmente los transportistas y un grupo, un sector del comercio estaba siendo avasallado, afectado por los extorsionadores entre los años 2008 y 2011. Pero luego ya viene, digamos, una notoria presencia del fiscal Carrasco que de alguna manera empieza a dar un salto tremendo hasta el 2014, cuando tiene una participación descollante por el caso de los limpios de la corrupción. Pero en paralelo a esa participación se desarrollaba también una batalla interna en el Ministerio Público Claro. con otra persona que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, que es el señor Edras Sánchez. Recordemos que fue fiscal, que tuvo también duras críticas contra Carrasco. Y se desató Claro. una pugna. Y dígase de paso, ya que tocaste a Edra Sánchez, como que lo conviertes en un héroe en alguna No, parte de tu libro, ¿no? O sea, pero lo resaltas mucho, ¿no? no, resalto la pugna interna que hay entre los dos. Resalto el hecho de la aparición de ciertas personas que se van alineando durante el recorrer de este proceso judicial contra el señor que ahora está prófugo de la justicia, con un pedido de, incluso con una oferta de dinero por parte del Ministerio del Interior y que hasta el momento no ha salido a dar la cara o a afrontar a la justicia. Pero en este Carrasco, sí. Carrasco salta a la palestra, ¿no? En su mayor dimensión con la captura o la caída de Torres, ¿verdad? En su momento sí, Claro, claro. cae Torres, Juan Millones, con Luz, el otro fiscal que es el titular de la investigación, saltan a la palestra. Pero en tu libro no veo que profundizas ese hecho de Torres. Das algunas pinceladas. ¿Qué tienes que decir Lo sobre que eso? Lo que pasa es que, si te das cuenta, el libro no trata o no aborda a profundidad, digamos, los casos desarrollados o casos de redes criminales que fueron desarticuladas, sino de manera puntual toma casos en específico donde la participación del fiscal Carrasco es descollante, para bien o para mal. Y ojo que hay un tema ahí. No La se de Torres no trata. fue descollante para Juan Carrasco. No, 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 me refiero al hecho de la participación de manera puntual respecto a hechos que resultaron ser cuestionados frente a esa labor que en algún momento tuvo, como te digo yo, estudiante. Entonces,
Hay un hecho en particular que sí hay que tomarle nota, porque en ese entonces había un semanario que se llamaba El Gato y que venía publicando situaciones poco transparentes respecto a la conducción del señor Juan Carrasco como fiscal contra o a favor, perdón, de algunas personas que estaban siendo investigadas por extorsión y que habían sido ya llevadas a prisión. De cómo el fiscal Carrasco se allanaba, de cómo el fiscal Carrasco favorecía a ciertas personas, y eso se publicó en su momento en esos semanarios, en el semanario El Gato y en el semanario Evidencias. Carrasco Correcto. lo asoció esos dos semanarios al fiscal Edras y decía que Edras era la persona que alimentaba con información, ojo, ese tipo de publicaciones, motivo por el cual ese capítulo versa sobre cómo ese semanario publica cómo se vincula al fiscal Edras y cómo es que Carrasco desarrolla toda una cacería para poder finalmente desaparecerlo del mapa y donde finalmente ya entra a tallar la justicia, lo condena y ahora el señor se encuentra prófugo. Pero también añade otros tres ingredientes que son los testimonios de personas que tuvieron participación junto al fiscal Carrasco y que ahora resultan cuestionándolo. Carlos, sin embargo, Carrasco no tiene ninguna denuncia de las imputaciones que se hacen en el documento. ¿O sí hay? Porque quizás las personas que no quisieron denunciarlo, es su derecho, tendrán sus razones, pero yo como comunicador expongo esos elementos, todo lo que ocurrió dentro de una línea de tiempo, para que se conozca, porque bien dice al principio del libro, se menciona en el prólogo, que se Claro. hace este tipo de publicación para evidenciar y sobre todo para que la gente conozca lo que nunca se conoció. Te pregunto esto, Carlos, porque tú sabes que el documento, y sabías seguramente, le iba a traer más de un dolor de cabeza a Carrasco, ¿no? Y como tú sabes, los fiscales a veces no se quedan con los brazos cruzados y se la van a agarrar pues con todo el que comente el libro, ¿no? Y vamos a conversar luego con Oscar porque ya le ha dado también su chiquita, ¿no? No, pero no Pero tengo que hacer. esas cosas, por eso te pregunto, o sea, aquí en el libro no hay una imputación o que digo una denuncia, que se refleje una denuncia contra las cosas que se dicen en el libro, ¿no? Por eso te pregunto, ¿no? O sea, no es que te quiera cuestionar tu trabajo, solo estoy refiriéndome al contenido del documento, Carlos. No. ¿Usted conversó con el fiscal Carrasco en algún momento? ¿Le hizo conocer de que estaba presentando o pretendiendo escribir un documento de esta naturaleza para tener tal vez su versión? La última conversación que yo tuve con él fue en el Poder Judicial cuando yo le cuestioné por qué había dejado libre a un implicado en la muerte del auditor de la SUNAT. Y él me dijo, Carlos, la historia tiene que conocerse por diversos actores. Y era un investigado clave en esa muerte. Carlos lo soltó a través de una disposición, o sea, ya no pidió prisión preventiva. El señor fue detenido un domingo y al día siguiente ya estaba en su casa. Y esa persona luego se convertiría también en otro cuchillo porque un pasaje de uno de los capítulos se menciona que termina grabando en un auto a un fiscal, a un policía y a su abogado. En su momento yo he tenido conversaciones con él, no de que estaba escribiendo el libro, pero sí de alguna manera acompañando su proceso fiscal y también cuestionando su labor como tal. Pero hay una entrevista clave, hay una entrevista muy importante que yo le hago a él, también en el Poder Judicial, donde tomando o transmitiendo la palabra de las personas que a diario llegaban a nuestra oficina, que pedían investigar las 25 muertes en Pucallá y que nunca ocurrió, esa conversación versa en una entrevista donde él señala que iba a investigar. Pero ¿dónde es que yo marco distancia respecto a ese punto? Es cuando yo tengo acceso a un documento del Ministerio Público de Crimen Organizado, donde el señor Juan Carrasco había abierto una carpeta en el año 2017 y habiendo transcurrido 2 a 3 años, no había realizado ningún acto de investigación respecto a esa carpeta. Y es más, la había derivado a otro fiscal
para que la acumule con otra carpeta y que donde tampoco se habían realizado mayor elementos de corroboración o de investigación para poder detener a personas que hasta el momento, a pesar de las evidencias, a pesar de los múltiples cuestionamientos, hasta el momento usted lo ve paseando en la calle. Entonces, yo lo que siempre he dicho, cómo portarse como atleta olímpico de un lado y ser discapacitado con otros. ¿Eso es Claro, justicia? ¿Es una ley de la justicia? Creo que no. Ahora, nosotros como definitivamente. Y ahí es publicamos, cuestionable. hemos Eh, hecho publicaciones de todos los lados. Y a nosotros no se nos puede decir que protegemos a uno, protegemos al otro. Al contrario, ponemos siempre las cartas sobre la mesa y dejamos que el lector finalmente saque su propia conclusión. Sin embargo, tengo que leerte algo, Carlos, para que te pueda preguntar. Dice, la resurrección norteña desató además una batalla campal en el seno de la FECOR Chiclayo contra el integrante de Pinco, el teniente Policía Nacional Rubén Fernández Morales. ¿Tú conoces desde cuándo a Rubén Fernández Morales? A Rubén Fernández Morales actualmente ya no es policía, fue dado de baja por un tema administrativo y proceso que tenía pendiente por un accidente de tránsito que ahora ya se ha determinado, ha sido archivado. Y yo lo conozco porque me llama a mí un fiscal de crimen organizado, era el señor, o bueno, es un ex fiscal ahora, amigo del señor Juan Carrasco, y me dice, Carlos, el señor Rubén Fernández, al que yo no conocía, estoy hablando del año 17, creo, 18 aproximadamente, quiere conversar contigo porque está desarrollando una investigación. Sé que tú tienes bastante información que podría servirle a él. Y este amigo, este fiscal que me llama, era amigo muy cercano al fiscal Carrasco. Y yo lo recibo en mi casa. Tú Y sabes que converso con Fernández, tú sabes que Rubén Fernández es yerno del señor Valdivia. el Valdivia, claro, sí lo conozco. Y él mismo en esa conversación, él me dice, soy yerno del señor. Yo le pregunto, ¿en qué circunstancias te hace familiar de él? Cuando él trabajaba en el penal, porque trabajaba la policía de seguridad externa en los penales, él conoce allí a su hija, allí se conocen, allí dice esa relación sentimental y que ahora, bueno, ha dado fruto a Y es a pequeñita. Valdivia tú lo tocas y sabes perfectamente que está involucrado o lo involucraron, no sé si justo o no, de manera con razón o sin razón, en el caso de Roberto Torre González y que estuvo preso también y que fue Carrasco Millones el que lo, como tú muy bien señalas en el documento, preside esas investigaciones, ¿no? Acá hay dos puntos que hacer. En el Ah, caso del señor González, para dejar en claro, nosotros tuvimos también una participación descollante. Y el señor Carrasco lo sabe, porque en ese entonces, Walter Cerquén, Tony Bazán, Daisy Cubas, Janet Cubas, Carlos González, Jorge Chávez Pita, Guillermo Castillo, Rafael Orrego, se reunían en mi casa y hacíamos trabajo de investigación y publicábamos en correo, en expresión donde yo trabajaba, hasta cuando después me dijeron que ya no, la República y otros medios amigos que se sumaban en ese apoyo periodístico, colectivo, profesional, para poder evidenciar los actos de corrupción. Hasta ahí perfecto, cumplimos nuestra labor. Lo que tú mencionas es el hecho de que el señor Miguel Valdivia también, yo le hice investigaciones y están publicadas en las redes sociales y puntualmente tú ingresas al Google y aparecen investigaciones con él. Y en algún momento el señor llegó a mi oficina, yo le he hecho una lista de descargo frente a los cuestionamientos que yo le hacía en el SAS, ojo, en el SAS y en ajá. Excel, tanto más ahí. Pero como te reitero, este libro no es para tocar, digamos, múltiples actores y profundizar Claro, sobre ellos, no. Eso lo voy bien. a hacer más adelante porque obviamente Carlos, hay más. seguramente el fiscal está dolido, ¿no? Porque, eh, y seguramente, yo no sé, seguramente en algún momento vamos a tener que entrevistarlo también porque hay que escuchar su versión. Está en todo su derecho. Seguramente, me imagino, y así como está teniendo las reacciones por aquellas personas que comentamos tu libro, te puede querellar, ¿no? Te puede denunciar. Tú sabes que ese es el riesgo que se corre en este tipo de trabajos, ¿verdad?
Y porque Claro, acaba de publicar un artículo, una información, el diario El Ciclón, en la que hace algunos comentarios muy tangencialmente y pone en cuestión incluso el financiamiento, ¿no? Que hay detrás de esto. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Carlos? yo le pregunto, yo le comento o le respondo con el siguiente comentario. 3.500 soles, imprimir 500 ejemplares. Un Ujú. alquiler de un local, un auditorio son 700 soles. Y el invitado, pasaje y cuenta. ¿Qué más? ¿Hablamos acaso de 1 millón de soles? ¿De 500.000 No es una soles? inversión pues millonaria, ¿no? Que se tenga que rendir cuentas, ¿no? En este tipo de cosas. O sea, no más de 5.000 soles te has gastado. Tengo problemas con el otro, que han empezado a hacer unos trabajos, pero sí le digo, no se trata del mundo, usted bien dice, pero es válido cuestionar. Yo estoy cuestionando, pero en función a testimonios que están aparecidos todos en el relato. Yo no estoy diciendo A ver, hay un problema ahí en el audio, Carlitos, hay un problema del micrófono. A ver, hay un marciano ahí que se está filtrando. A ver, bien. Mientras Ya, tanto, aquí creo que a ver, ahí ahí está estoy mejor, ahí mejor. está mejor. Sí, 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 ahí está mejor. Ahí estoy en la ya el ruido adentro era insoportable. Sí. Entonces te decía, no más de 5.000 soles te has gastado en todo el trabajo de impresión y presentación de tu libro, Carlos. Te decía 3.500 soles, 3.800 en Ajá. 500 libros, el pasaje de llegada al señor Ricardo, que es una de las personas que, como tú bien nos has escuchado en la presentación del libro, dice que la persona que me recomienda con él años atrás, este mismo señor Juan Carrasco, porque reconocía que nuestra labor era precisamente era destacada. Y me alegro porque haya dicho eso. Pero también me sorprende porque era la primera vez que yo escuchaba al señor Ricardo Seda señalar o comentar ese tipo, hacer ese tipo de comentarios, porque luego yo voy en búsqueda de él ya años después, en el año 2018, y le Ujú. digo, me está correteando y me está insertando en una organización criminal por el mismo hecho de que yo estaba cuestionando su labor y no lo estaba denunciando, estaba evidenciando a través de Ujú. publicaciones periodísticas. Y yo no Sí. en ningún momento le he dicho, el señor es corrupto, el señor es tal o cual, no, jamás, porque esa no es mi naturaleza ni como persona ni como profesional. Bien. Sencillamente nos exponemos, evidenciamos y que sea la justicia que se encargue de ello. Que la justicia no haga su trabajo es otro tema. Ya es su tema. Que no haga su Ya. trabajo es otro. Correcto. Carlos, tu libro ha traído y va a traer consecuencias también contra los periodistas y ya ha tenido una primera consecuencia con Óscar Capuñay, que ha comentado, me parece, en su muro y ha tenido una reacción del doctor Carrasco directamente. Óscar, cuéntanos, por favor, esta situación. O sea, a ti te involucran en problemas de otros. Mira, Bueno, perdón, pa- para hacer Sí, reseña a la Carlos. pregunta anterior, porque se me estaba yendo. Sí. Y el señor Carrasco, ahora lo traigo a colación, también está siendo investigado por lavado de activos para poder determinar la procedencia de ese 1 millón de soles que anunció en una radio local Ya. para poder funcionar su candidatura, ojo, como autoridad regional, recordemos. Y está en Ajá. una investigación del Ministerio Público que lo ha hecho ¿quién? Un militante de Juntos por el Perú. Y hasta el momento no lo ha aclarado. Entonces, si hablamos de 1 millón de soles frente a 5.000 a 6.000 soles por un documento de trabajo donde no es que se le señale o se le tilde de corrupto o que se le tilde de lo peor, sino sencillamente se exponen hechos narrativos en función a una recopilación de testimonios, de documentos que obran al final como parte de la bibliografía, de una serie de situaciones que a mí me tocó vivir junto con sus fiscales y sus policías.
¿Dónde está el delito? Si el Claro. suelo está parejo, ¿por qué habría que ¿Por qué sentirse tantos afectado? brincos? Sí, pues. ¿Por qué tanto brincos? Permíteme, Carlos, conversar con Oscar, por favor. Oscar. Claro, mira, yo pienso que antes de dar lo que corresponde a mi parte y que ha sucedido con mi persona, dar una breve opinión de lo que ustedes ya han dialogado en este Sí, tema del falso sheriff, publicación muy buena, una publicación que destapa a todas luces cómo es que en realidad se vive en el Perú el sistema de lo que le llamamos nosotros justicia, y donde lamentablemente la justicia comienza a tener el más grave de los desórdenes cuando se inclina la balanza a alguien que uno cree de que hay que hacerle daño o que alguien lo incita a que le hagamos daño. Y ahí se pierde todo lo que es el equilibrio de esa balanza de justicia. En verdad que el falso sheriff es una publicación que debería antes replicarse. Ojalá que se logre con algunas personas de espíritu filantrópico. sí. El audio se te fue, Carlos. Oscar. A ver. Bueno, mientras recuperamos el audio de Oscar, Carlos. Sí, 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 Oscar. sí, te decía, ahora mucho más aún todavía en una etapa donde muchos protagonistas escandalosos, ¿no? Aquellos que les gustaba hacer peliculina de la noche a la mañana, los peruanos como yo, nos damos cuenta de que no era un trabajo en favor de la comunidad, sino era un trabajo en favor de hacerse publicidad para luego saltar a su verdadero objetivo, ¿no? Por lo tanto, también tú que eres sociólogo, si nos profundizamos al estudio de ese tipo de comportamiento, vamos a llegar a un fin de que hay muchas personas que a como dé lugar quieren saltar a la palestra pública para luego aprovecharse de ese tipo de simpatía que pueda ganar a algunos adeptos, ¿no? Y acá también es un tema bastante delicado porque las cosas en el Perú así jamás van a hacer que se cambie. Pero en lo Sí, mío, el señor Carrasco, porque él me escribe desde su número de celular, desde su WhatsApp, no sé cómo se habrá conseguido, pero bueno, al menos siempre mi número lo hago público, eh, se molesta porque ese mismo día, mientras Carlos Cabrejos estaba presentando el libro en el Hotel Costa del Sol, yo lo estaba publicando con fotografías y mencioné la palabra donde al parecer, dije así, así está en el post incluso, no lo he borrado, no tengo la costumbre de borrar, que dice donde al parecer en una fotografía de medio rostro está alguien parecido al ex fiscal y ahora líder comunista Juan Carrasco Millón. Eso le pareció muy mal. Le pareció muy mal la frase comunista, ¿no? Y por primera vez en mi vida de más de 45 años de periodista, me entero que a un izquierdista, a un socialista, a un hombre de pueblo que ha trabajado incluso con gobierno de izquierda, como lo ha hecho Don Carrasco, le ofende la palabra comunista. Si yo tendría esa tendencia, me sentía orgulloso, ¿no? Y diría, soy comunista y qué, ¿no? Soy rojo y qué. Tengo derecho también a hacer de mi vida en política lo que mejor creo que es para la sociedad, pero se enojó y me dice de que si no me rectifico, tomará las acciones legales correspondientes. ah, O sea caramba. que eso Como una suena amenaza. amenaza, suena una amenaza que no va en un hombre que ejerce Tantos política. años, pues, ¿no? Claro, por supuesto. Oscar, Mira, en un no, yo la político, verdad que a veces me río cuando así me escriben esas cosas. sí pues, Oye, ¿no? tantos años, las Por, canas, ya la... por favor, ¿no? Oye, ¿cuántos políticos han pasado en el Perú y los políticos se tendrían que haber, como gobernantes, se tendrían que haber
dedicado a enjuiciar uno por uno a los peruanos. Hasta ahorita Sí, seguirían pues, enjuiciando porque cada peruano terrible. tiene, ¿no?, su propia concepción, su propio pensamiento. Es más, ¿no? Cuando van por las calles en grupo les gritan comunista o burgués, ¿no? Vende patria, Mm, según lo que el público tiene también como simpatía política y rechaza al otro de la otra tendencia. sí, Pero pues, esto realmente sí es preocupante, porque si se trataría de alguien que no tiene aspiraciones de gobierno para con el pueblo, no pasaría nada. Pero acá se claro. trata de un hombre que aspira a tener un cargo para servirle desde ese cargo a la población y a la prensa, así cuando algún día la prensa dé su opinión, se le tendrá que decir, te voy a denunciar o se le denunciará. O sea que esto es lo que sí preocupa para el futuro, en mi persona. Desde luego, Oscar, y nuestra solidaridad en este hecho, porque desde luego que tú como periodista y yo de verdad que rechazo de plano todo tipo de amenaza, venga de donde venga, ¿no? No es la forma, para eso es el diálogo, la sensatez, la cordura, ¿no? Las diferencias ideológicas, incluso yo soy partícipe de que se deben de combatir con ideas, ideologías con ideologías parte académica con parte académica, ¿no? O sea, no podemos permitir que haya este tipo de hechos un poco aterrorizantes, entre comillas, ¿no? Un poco para generar el temor en la gente o en las personas. Yo no comparto. Oscar, mi solidaridad. Bueno, y Bien. yo les agradezco muchísimo, ustedes saben el tiempo y sobre todo en las redes sociales, pero desde luego que tu libro, Carlos, va a seguir generando eh, algunas reacciones. Yo no sé cuál va a ser exactamente la reacción del señor Carrasco, pero entiendo que por alguna razón ya está reaccionando. Ahí he visto algunas publicaciones y si nos solicita una, y lo voy a invitar en todo caso para conversar también, porque ustedes Y saben, el que- mundo periodístico hay que escucharlos a todos, ¿no? Así que voy a tener que convocarlo Exacto. al doctor Carrasco y conversar sobre esto. Yo les agradezco muchísimo, Carlos, y te deseo el mejor de los éxitos, a seguir escribiendo, ¿no? A seguir produciendo, porque esto es muy bueno para los periodistas y para la región Lambayeque, mi estimado Carlos. Gracias por tu tiempo aquí en muchas, el programa. muchas gracias, don José, y nuevamente reiterar el saludo a don Oscar Capuñac, con quien también me he solidarizado. Y bueno, esperemos que la justicia sea esa justicia que todos esperamos y no aquella que se tuerce y que utiliza mal a otras malas personas para poder hacer algo que en realidad no es lo correcto. Gracias, Gra- gracias, buen día. Gracias, Oscar. Ya estamos Muchas conversando, gracias. Oscar, de los otros temas que también estamos preocupados los periodistas, de lo que está ocurriendo, no solamente con un hecho aislado, sino en el contexto de la región y de la provincia. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Cuando guste, mi estimado Pepe Juárez, gracias también a Carlos Cabrejo. Gracias. 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 Vamos a ir a un corte, amigos, y regresamos con lo último. Bien, en la parte final del programa tenemos que comentar que gracias a la intervención del consejero Julio César Sevilla Exebio ayer, rápidamente el COER, la Jereza, el gobierno regional, las oficinas estratégicas del gobierno regional, sí atendieron al documento que presentó el consejero regional Julio César Sevilla Exebio. Y han acudido el día de hoy, ya ha habido un puente aéreo, según entendemos, ya han sacado a la gente que estaba delicada, ha llegado ayuda y ojalá pues que esto no sea flor de un solo día, sino que sigan atendiendo a esta gente que está en condiciones muy precarias, ¿no? Los caminos necesitan atención urgente de maquinaria pesada y esperamos que aquí pues el gobierno regional también se haga una de tantos desaciertos que están cometiendo.
Gracias amigos, hasta la próxima.